El capitán del barco pesquero San Pedro me había advertido 3 veces sobre trabajar de noche en aguas profundas durante temporada de tormentas. Marcelo, me decía moviendo la cabeza, el mar no perdona a los que no respetan sus horarios. Pero cuando eres pescador artesanal con 4 hijos que alimentar y las deudas del motor nuevo todavía por pagar, escuchas más al estómago vacío de tus niños que a los consejos de marineros veteranos. Esa fue mi primera equivocación. La segunda fue salir solo. La tercera fue ignorar las señales de tormenta, que cualquier pescador con 2 décadas de experiencia como yo debería haber reconocido a kilómetros de distancia. Pero mi cuarta y última equivocación fue perder la fe en que la Virgen de los Mares, patrona de todos los pescadores del Caribe colombiano, seguía cuidando a los hombres que se ganan la vida, arrancándole secretos al océano, con redes viejas y motores que fallan cuando más los necesitas. Soy Marcelo de Jesús Herrera, pescador de oficio y tradición familiar desde hace 22 años, padre de 4 niños entre los 6 y los 15 años, viudo desde hace 3 años cuando el cáncer se llevó a mi esperanza, y habitante de toda la vida del corregimiento de Taganga, en Santa Marta, donde mi abuelo me enseñó a leer las corrientes marinas antes de que aprendiera a leer libros. La noche del 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, aunque en ese momento no presté atención a la coincidencia, salí de la bahía de Taganga a las 8 de la noche en mi lancha Esperanza Segunda, llamada así en honor a mi difunta esposa. Era una embarcación de 8 metros con motor fuera de borda Yamaha, de 40 caballos que había comprado usado, pero que me había dado buenos resultados durante los 5 años que llevaba usándola. Mi plan era simple: llegar a las aguas profundas donde habían estado reportando cardúmenes de pargo rojo, echar las redes durante las horas de madrugada, cuando los peces suben a alimentarse, y regresar al puerto antes del amanecer con suficiente pescado para vender en el mercado del sábado. Era un plan que había ejecutado exitosamente docenas de veces, pero esa noche el mar tenía otros planes para mí. Las primeras 3 horas transcurrieron normalmente. Navegué hacia el banco de pesca, que está a unas 12 millas náuticas de la costa, siguiendo las coordenadas GPS que había marcado en expediciones anteriores. El mar estaba relativamente calmo, con olas de medio metro que no representaban problemas para mi embarcación. Las estrellas estaban visibles, lo que siempre es buena señal para los pescadores. Eché las redes alrededor de las 11 de la noche y empecé la espera, que es parte esencial de nuestro oficio. Mientras esperaba que los peces llenaran las redes, me dediqué a revisar el motor, organizar el equipo y preparar las cajas donde almacenaría la pesca. Fue alrededor de medianoche cuando empecé a notar cambios en las condiciones climáticas que deberían haberme alarmado inmediatamente. El viento cambió de dirección de manera súbita, pasando de la brisa suave del noreste, que había estado soplando toda la tarde, a un viento fuerte del suroeste, que empezó a levantar olas considerablemente más grandes. Las estrellas empezaron a desaparecer detrás de nubes que se movían más rápido de lo normal. La temperatura bajó varios grados en cuestión de minutos. Todos estos eran signos clásicos de que se aproximaba una tormenta fuerte, posiblemente peligrosa. Cualquier pescador experimentado habría recogido las redes inmediatamente y habría empezado el viaje de regreso al puerto. Pero yo cometí el error de racionalizar las señales porque había invertido demasiado tiempo y combustible en el viaje como para regresar con las redes vacías. «Media hora más», me dije. «Solo media hora para que las redes se llenen y después regreso». Esa media hora se convirtió en la noche más larga y aterradora de mi vida. En lugar de mejorar, las condiciones empeoraron dramáticamente. Para la 1 de la madrugada, las olas habían crecido hasta los 3 metros y el viento soplaba con una intensidad que hacía difícil mantener la embarcación estable. Decidí recoger las redes y empezar el regreso, pero cuando traté de encender el motor, no respondió. Durante los siguientes 30 minutos, mientras las olas seguían creciendo y el viento se volvía más violento, intenté desesperadamente reparar el motor. Revisé el combustible,
la batería, las conexiones eléctricas, los cables de la bujía. Todo parecía estar en orden, pero el motor simplemente no encendía. Para las 2 de la madrugada estaba en medio de una tormenta completa. Las olas superaban los 4 metros. El viento aullaba con una fuerza que nunca había experimentado, y mi embarcación se sacudía de manera tan violenta que tenía que agarrarme constantemente para no ser lanzado por la borda. Pero lo peor era la dirección hacia donde me llevaba la tormenta. En lugar de empujarme hacia la costa, las corrientes y el viento me estaban arrastrando mar adentro, hacia aguas cada vez más profundas, donde las posibilidades de rescate serían prácticamente nulas. Intenté usar la radio para pedir ayuda, pero la tormenta estaba interfiriendo con las comunicaciones. Solo conseguía estática y fragmentos de conversaciones de otras embarcaciones que parecían estar enfrentando problemas similares. Para las 3 de la madrugada, había aceptado mentalmente que probablemente iba a morir esa noche. Mi embarcación estaba siendo azotada por olas que a veces la levantaban varios metros en el aire antes de dejarla caer violentamente. Había agua entrando constantemente que tenía que sacar con baldes para evitar que la lancha se hundiera, y seguía siendo arrastrado mar adentro por corrientes que no podía combatir sin motor. Fue en ese momento de desesperación absoluta, cuando hice algo que no había hecho desde el funeral de mi esposa. Oré con toda la sinceridad de mi alma. Durante los 3 años desde la muerte de Esperanza, había mantenido una relación complicada con la fe. Seguía yendo a misa ocasionalmente por los niños, seguía participando en las fiestas religiosas del pueblo por tradición, pero había perdido la conexión personal con lo divino que había tenido durante toda mi vida anterior. El dolor de perder a la mujer que amaba a los 34 años, después de luchar durante 2 años contra una enfermedad que se la llevó poco a poco, había dejado un vacío en mi corazón que parecía imposible de llenar. No había perdido la fe completamente, pero sí había perdido la confianza de que Dios se preocupaba por los detalles específicos de mi vida. Pero esa noche, en medio de una tormenta que amenazaba con matarme y dejar a mis 4 hijos huérfanos, encontré palabras que no sabía que todavía tenía. «Virgencita de los mares», le grité por encima del rugido del viento y las olas, «no te pido que me salves porque tal vez merezco lo que me está pasando por ser tan terco. Pero mis niños no merecen quedar sin padre. Ellos ya perdieron a su mamá. No los hagas pasar por eso otra vez». Era una oración desesperada, honesta, sin adornos religiosos o frases hechas. Era la súplica cruda de un padre que sabía que sus hijos lo necesitaban vivo. Durante los siguientes minutos, seguí luchando contra la tormenta mientras repetía esa oración una y otra vez. Pero las condiciones no mejoraban, si acaso empeoraban. Las olas ahora superaban los 5 metros, y mi embarcación estaba siendo golpeada tan violentamente que empecé a escuchar ruidos preocupantes en el casco que indicaban daño estructural. Fue alrededor de las 4 de la madrugada cuando vi la luz. Al principio pensé que era un barco grande acercándose para rescatarme. Era una luz brillante, dorada, que parecía estar sobre la superficie del agua a unos 200 metros de distancia. Traté de gritar y hacer señales, esperando atraer la atención de los rescatistas, pero conforme la luz se acercaba, me di cuenta de que no era un barco. No había sonido de motores, no había las luces verdes y rojas que caracterizan las embarcaciones nocturnas. No había la silueta sólida de un casco cortando las olas. La luz se movía sobre la superficie del agua de una manera que desafiaba toda lógica. No subía y bajaba con las olas como lo haría cualquier objeto flotante. Se mantenía a una altura constante sobre el agua, como si estuviera suspendida en el aire, moviéndose suavemente hacia mi embarcación, a pesar del viento huracanado y las olas gigantes. Cuando la luz estuvo a unos 50 metros de distancia, pude ver lo que realmente era. Era la Virgen María, flotando sobre las olas como si el mar tempestuoso fuera una superficie sólida y tranquila. Vestía un manto azul profundo del color del océano en calma que se movía suavemente, aunque el viento que me azotaba a mí
no parecía afectarla. Su túnica era blanca como la espuma de las olas, y sus pies descalzos tocaban ligeramente la superficie del agua sin hundirse. Toda su figura irradiaba esa luz dorada que había visto desde la distancia. Su rostro era joven, pero tenía la sabiduría de alguien que había visto todo el sufrimiento del mundo y había decidido responder con amor en lugar de tristeza. Sus ojos estaban fijos en mí con una compasión tan profunda que inmediatamente me calmó, no solo emocionalmente, sino físicamente. Lo más extraordinario era que conforme se acercaba a mi embarcación, las olas alrededor de ella se calmaban, no gradualmente, sino instantáneamente. Era como si llevara consigo un círculo de paz que transformaba el mar tempestuoso en aguas tranquilas. Cuando llegó junto a mi lancha, extendió su mano hacia mí, no para que la tomara físicamente, sino en un gesto de bendición y protección. «Marcelo», me dijo con una voz que pude escuchar claramente a pesar del rugido de la tormenta, «tus hijos te necesitan. Tu trabajo aquí no ha terminado». No habló sobre la tormenta, no me regañó por mi imprudencia, no me pidió que prometiera cambiar mi manera de vivir. Simplemente me aseguró que mis hijos me necesitaban y que mi tiempo en esta vida no había terminado. «Pero», continuó, «necesitas recordar que el mar no es tu enemigo, es tu socio. Tienes que trabajar con él, no contra él. Y tienes que enseñar a otros pescadores, especialmente a los jóvenes, a respetar sus ritmos y sus señales». Después, puso su mano sobre mi motor averiado. No lo tocó físicamente, sino que simplemente extendió su mano hacia él con la misma actitud de bendición. «Intenta ahora», me dijo. Giré la llave del motor, esperando la misma falta de respuesta que había tenido durante las últimas 3 horas, pero esta vez arrancó inmediatamente, con un sonido fuerte y constante que no había tenido problemas. «Regresa a casa», me dijo. «Tus hijos están despiertos, preocupados por ti». Después empezó a alejarse, flotando sobre las olas que seguían siendo violentas en todas las direcciones, excepto en el círculo de calma que la rodeaba. Antes de desaparecer completamente, se volteó una última vez y me dijo: «Recuerda que eres pescador no solo de peces, sino de esperanza. Hay otros hombres que van a necesitar escuchar tu historia». Con el motor funcionando perfectamente, pude navegar de regreso hacia la costa. Pero lo más extraordinario era que las condiciones de mar que había enfrentado durante horas de terror se habían calmado completamente. No gradualmente conforme me alejaba de la zona de tormenta, sino instantáneamente después de que la Virgen desapareció. El regreso al puerto tomó solo 2 horas, navegando por un mar que estaba tranquilo como un lago, bajo un cielo que había recuperado su claridad estrellada. Llegué al puerto de Taganga a las 6:30 de la mañana, justo cuando empezaba a amanecer. En el muelle me esperaban mis 4 hijos, junto con varios otros pescadores que habían estado organizando una búsqueda porque otras embarcaciones habían reportado condiciones de mar extremadamente peligrosas durante la noche. «Papá», me dijo mi hijo mayor, Carlos, de 15 años, «estuvimos despiertos toda la noche preocupados por usted. Algo nos decía que estaba en peligro». Exactamente lo que la Virgen me había dicho sobre mis hijos estando despiertos y preocupados. Durante los días siguientes, traté de procesar lo que había experimentado. Consulté con otros pescadores sobre las condiciones de mar de esa noche, y todos confirmaron que había sido una de las tormentas más fuertes del año. Varios habían tenido que regresar temprano al puerto por seguridad. 2 embarcaciones habían sufrido daños menores. Pero nadie más reportó haber visto luces extrañas o haber experimentado calmante súbito del mar. También llevé mi motor a revisión para entender por qué había fallado y por qué había vuelto a funcionar. El mecánico no encontró ningún problema que explicara la falla de 3 horas. «Es como si hubiera estado desconectado», me dijo, «pero todas las conexiones están perfectas». Pero más importante que entender la mecánica de lo que había pasado era integrar el mensaje que había recibido en mi vida diaria. Primero, cambié completamente mi enfoque hacia la pesca. En lugar de arriesgarme en condiciones peligrosas por necesidad económica,
empecé a planificar mejor mis salidas, a trabajar cooperativamente con otros pescadores para compartir costos y a desarrollar fuentes adicionales de ingreso que me dieran más estabilidad financiera. Segundo, empecé a tomar en serio mi rol como pescador experimentado en la comunidad. Comencé a enseñar a pescadores jóvenes sobre lectura de condiciones marinas, protocolos de seguridad y la importancia de respetar las señales que da el océano. Desarrollé un programa informal de mentoría donde pescadores veteranos compartimos conocimiento con la nueva generación. Tercero, y tal vez más importante, empecé a compartir mi historia. No inmediatamente, porque necesitaba tiempo para procesarla yo mismo, pero gradualmente, con pescadores que estaban pasando por crisis similares, que habían perdido la fe después de tragedias personales, que se sentían abandonados por Dios en medio de las dificultades económicas que enfrentamos constantemente en nuestro oficio. Mi experiencia ha resonado especialmente con viudos y padres solteros en la comunidad pesquera. Hay algo en la historia de un hombre que perdió a su esposa, que estaba luchando para sacar adelante a sus hijos solo y que encontró protección divina en su momento de mayor peligro, que toca el corazón de otros hombres en situaciones similares. 6 meses después de mi experiencia, ayudé a organizar la primera procesión de pescadores en honor a la Virgen de los Mares. 30 embarcaciones participaron, llevando una imagen de la Virgen desde el puerto hasta las aguas profundas donde tradicionalmente pescamos, para bendecir nuestras actividades y pedir protección para todos los que se ganan la vida en el mar. La procesión se ha vuelto una tradición anual que atrae pescadores de toda la costa caribeña colombiana. Pero para mí es más que una celebración religiosa. Es una oportunidad de recordar que el mar no es solo un lugar de trabajo, sino un espacio sagrado donde lo divino se manifiesta para proteger a quienes lo respetan. Mis hijos han crecido escuchando mi historia, y cada uno ha desarrollado una relación profunda con el mar y con la fe que va más allá de la tradición cultural. Carlos ahora me acompaña en las pescas y ha demostrado un instinto natural para leer las condiciones marinas que va más allá de lo que se puede enseñar. Dice que a veces siente cuando la Virgen está cerca, especialmente durante temporadas de tormenta. Mi trabajo ahora incluye no solo pescar, sino proteger activamente a otros pescadores. He instalado un radio de emergencia en mi casa que monitoreo constantemente durante las noches cuando hay embarcaciones en el mar. He participado en múltiples rescates de pescadores en dificultades, y cada vez que veo una embarcación en peligro, recuerdo las palabras de la Virgen sobre ser pescador no solo de peces, sino de esperanza. El año pasado, durante una tormenta similar a la que viví, recibí una llamada de emergencia de un pescador joven que estaba perdido y sin motor a unas 15 millas de la costa. Organicé inmediatamente un operativo de rescate que incluyó 5 embarcaciones. Encontramos al muchacho después de 6 horas de búsqueda, exhausto pero vivo. Cuando le pregunté cómo había logrado mantenerse orientado durante tantas horas en aguas profundas sin GPS, me dijo: «Don Marcelo, juro que vi una luz sobre el agua que me mantuvo calmado y me mostró en qué dirección estaban ustedes». Experiencias como esa me confirman que la protección que recibí esa noche no fue solo para mí, sino para todos los pescadores que estamos dispuestos a trabajar juntos, a cuidarnos mutuamente y a mantener viva la tradición de respeto hacia el mar que nuestros abuelos nos enseñaron. Si eres pescador, marinero o trabajas en el mar de cualquier manera, quiero que sepas que no estás solo en esas aguas inmensas. Hay una protección maternal que se extiende especialmente hacia quienes arriesgan sus vidas para alimentar a sus familias a través del trabajo en el océano. Pero también quiero que sepas que esa protección requiere respeto, preparación y humildad. El mar es generoso con quienes lo respetan, pero implacable con quienes ignoran sus señales por arrogancia o desesperación. Vi una luz en el mar, y era la Virgen flotando sobre las olas en mi momento de mayor peligro. Pero lo que realmente me salvó no fue solo su intervención milagrosa, sino la comprensión de que mi vida
tiene un propósito que va más allá de mi supervivencia personal. Cuidar a mi familia, proteger a mi comunidad y mantener viva la sabiduría que los pescadores hemos acumulado durante generaciones sobre cómo trabajar en armonía con las fuerzas más poderosas de la naturaleza. El mar sigue siendo peligroso, las tormentas siguen llegando, la vida de pescador sigue siendo difícil. Pero ahora sé que no navegamos solos, que hay una luz que puede aparecer en nuestros momentos más oscuros, que hay una madre que cuida especialmente a los hombres que se ganan la vida arrancándole secretos al océano con manos callosas y corazones llenos de esperanza.